Hola hermanos, buenos días. Eh, Espero que todos estén bien con la bendición de nuestro Señor Jesús. Hoy es 4 de junio. Bienvenidos a este espacio, a la comunidad contigo. Y antes de comenzar con nuestro devocional, vamos a orar. Gracias Señor, te damos por este tiempo, Señor, que permites que estemos reunidos para aprender. Queremos agradecerte por toda tu bondad en nuestras vidas, Señor. Tu misericordia constantemente está en nuestras vidas y te agradecemos por ello, Señor. Esta mañana, Señor, queremos rogarte que nos ayudes en la comprensión de tu palabra. Queremos entender lo que tú tienes para nosotros y te pedimos que nos guíes, Señor. Así que dejamos este tiempo en tus manos para que tú estés en control de todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Durante ya varias semanas estamos viendo el tema del crecimiento espiritual hasta llegar a la madurez. Y nuestro texto de reflexión nos sugiere que nosotros podemos y debemos crecer como hijos de Dios, y para que nuestro crecimiento vaya avanzando constantemente. Tenemos verdades concernientes a este crecimiento y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 9 al 11 de Filipenses. Así que vamos a dar lectura a estos versículos. Dice así: y esto pido en oración, para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El tema es sumamente importante para la vida de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña, en primer lugar, que debemos tener un crecimiento cristiano. No debe detenerse este crecimiento hasta haber alcanzado una madurez en Cristo. Y para esto hemos visto que Dios nos proveó de todos los recursos para lograr esta meta. En segundo lugar, el crecimiento espiritual incluye también el amor cristiano. Y nos dice el texto, para que su amor abunde más y más. En tercer lugar, vimos que estos versículos nos enseñan que no debemos buscar a Dios para que nos dé respuestas para nuestra satisfacción, sino que debemos buscar a Dios para crecer en sabiduría, con el fin de que nosotros seamos capaces de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y agradable y perfecta. En cuarto lugar, vamos a ver hoy día que el crecimiento espiritual debe resultar en pureza cristiana, estable. Y dice así el texto, para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ya hemos visto 3 verdades. Y ahora quisiera ver la cuarta verdad. El Hijo de Dios debe crecer en pureza cristiana. Él debe ser sincero e irreprensible para el día de Cristo. Si revisamos el texto con cuidado, nos va a mostrar que Dios tiene un propósito para sus hijos. Comprende y involucra tanto la vida interna como la vida externa, es decir, pureza de espíritu y pureza en acciones. Si hablamos de pureza interna, hermanos, el requisito de Dios para el cristiano es que sea sincero. Y esta es una cualidad que debe llenar las partes más profundas de la mente y del corazón del creyente. La palabra sincero es una palabra interesante, es una palabra compuesta. Se compone de sol y juez, y nos da la imagen de tomar un objeto y examinarlo de cerca bajo la luz del sol para ver si tiene imperfecciones. Cuando pasa la prueba, demuestra que el objeto ha sido probado como genuino, que se ha mantenido puro y sin mezcla. Así que el deseo de Pablo es que los cristianos, los hijos de Dios, estemos sin mancha, siendo genuinos, verdaderos, sin falsedad. Así podemos pasar con éxito este tipo de inspección el día de Cristo. También el apóstol Pablo dijo en el versículo 10 que debemos ser irreprensibles. Y esta palabra significa sin tropiezo o sin ofensa. Requiere la pureza de una vida exterior, un ejemplo de vida. Y saben, hermanos, Pablo
no pide algo que él mismo no pudiera vivir. Desde que el Evangelio alcanzó su vida, él comenzó a vivir una nueva vida en Cristo, una vida sincera e irreprensible delante de Dios, quien conoce todas las cosas. Y eso se refiere a la paz, a la pureza interior. Y también Pablo comenzó a vivir delante de los hombres que estaban atentos, mirando su andar diario como hijo de Dios. Y a esto se refiere la pureza exterior. La verdad es que nosotros, los creyentes, vivimos en un ambiente de gran hostilidad. El rumbo que ha tomado este siglo es contrario al llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y de esta manera, ¿no? El mundo está buscando que nuestra entrega y nuestra fidelidad a Dios sea menguada. Pero saben, hermanos, no debemos equivocarnos. La Biblia explica claramente que el pecado del hombre comienza en su interior y se exhibe hacia afuera. La Escritura dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, hubo un rey quien estableció una ley contra aquellos que cometieran violaciones, desórdenes y crímenes. Él dio esta ley. Dijo que serían amputados las partes de su cuerpo con las que cometían esas faltas. Así que a los ladrones les cortaban las manos, a los chismosos y mentirosos le cortaban la lengua y eran encerrados en calabozos, ¿no? Eran encerrados en calabozos y en forma de castigo para ellos. Pero ¿saben qué? El plan de este rey fracasó, porque aún sin manos, estas personas seguían robando a través de sus cómplices. Los otros no podían hablar. Sin embargo, con sus acciones demostraban la maldad, quedando demostrado que el origen del mal era algo interno. Muchos, mejor dicho, todos los creyentes sienten esa batalla que está siendo peleada en sus vidas. Cada día, hermanos, sin excepción, el creyente se encuentra en este conflicto con el pecado. Hay una lucha interior cuando el cristiano trata de hacer el bien. El sistema del mundo lo atrae, la fama, el poder, las riquezas, los bienes, modas, costumbres. Todo le está atrayendo. Mientras que a veces el cristiano tiene deseos y pasiones pecaminosas y eso le lleva a amar al mundo y completamente a hacer el mal. Pero saben, hermanos, los hijos de Dios debemos de conocer nuestra necesidad. Hay una necesidad para cada uno de nosotros y esa es de ser renovados en nuestro hombre interior de día en día. Y debemos permanecer en guardia, o sea, atentos para luchar contra este enemigo. Y no solamente luchar contra este enemigo, sino derrotarlo. Todos los creyentes nos hemos afligido, ¿no? Nos hemos sentido desconsolados cuando hemos pecado, ¿no? Cuando nuestras vidas sucumben ante el pecado. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos atrae a aguas cristalinas, aguas puras, aguas dulces. Pero las aguas turbias, amargas del mundo presionan para contaminar y dañar. En esos momentos, hermanos, debemos recordar que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Hermanos, estamos crucificados juntamente con Cristo a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Debemos recordar que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. ¿Por qué el cristiano debe mantenerse puro e irreprensible por dentro y por fuera? Es simple la respuesta a esta pregunta. Dios escudriña el corazón y lo conoce y juzga al hombre de acuerdo a lo que hay en su corazón. Uno podría engañar
a otro hombre por medio de acciones apropiadas y tener motivos no apropiados. Pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Lo que una persona es va a determinar lo que hace. No es suficiente que el creyente sea sincero, puro y sin contaminación. También debe ser sin ofensa. Esto significa que el creyente no es un estorbo para las personas. No hace caer a otros. Tampoco se ofende de manera que él mismo va a caer. Más bien, su andar debe ser firme. El cristiano debe ser consistente. Anima a otros a andar espiritualmente. Su ejemplo estimula a otros a vivir una vida cristiana. Él manifiesta la verdadera espiritualidad interna y externa. El propósito determinado de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos en pureza cristiana, tanto internamente como externa. Así que debemos cuidar nuestra mente, nuestro corazón y también nuestras acciones. Pero ¿por cuánto tiempo debemos hacerlo? La Biblia responde, hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Ese día será cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. El crecer en pureza cristiana, hermanos, es una experiencia de por vida. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre su maravilloso ministerio en nosotros. Debe hacer su trabajo, debe hacernos crecer espiritualmente. Muchas veces debemos dejar de luchar con nuestra voluntad testaruda, con nuestra voluntad rebelde. Y saben, de a poco vamos a ir viendo que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo por el Espíritu del Señor. La pureza cristiana, interna y externa, es la cuarta área en la que el cristiano debe crecer en madurez espiritual. Y saben, mientras nosotros vamos creciendo, Dios va a obrar, Dios nos va a ayudar a que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para aprobar lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos aconseja, creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio que hemos tenido. Te rogamos que nos ayudes a crecer en pureza, Señor. Queremos vivir delante de ti, que lo conoces todo, Señor, y también delante de los hombres, dando un buen ejemplo, Señor. Permite que lo hagamos, Padre. Nosotros no tenemos el poder para hacer esto. Reconocemos que tu Espíritu debe hacer una obra en cada uno de nosotros para llegar a esa pureza cristiana. Señor, úsanos. Señor, queremos ser útiles en tus manos. Gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por dejar tu palabra para nuestra instrucción. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar atentos a este tiempo. La próxima semana nos volveremos a reencontrar. Nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Hasta la próxima semana, hermanos.